vamos a empezar a mirar varias cosas. Si ustedes se ponen a mirar, la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, nos habla de evaluar y nos dice muchas palabras. Yo me puse a mirar sinónimos de evaluar y entonces nos ponemos a mirar sinónimos de evaluar y encontramos que evaluar es medir, por ejemplo. Evaluar es medir. ¿Hasta qué punto nosotros como maestros estamos haciendo eso? Medir me lleva a mí a pensar en una tabula rasa en la que yo tomo a todos los estudiantes y empiezo a pesarlos a partir de esa tabula rasa, empiezo a mirar que todos tengan la misma medida, la misma forma, el mismo tamaño, la misma manera de aprender, la misma manera de ver el mundo, esperando tal vez ciertos aprendizajes ligados a unos objetivos que me tracé, a unos elementos exactos que quiero que el estudiante reproduzca de acuerdo como yo lo dije, y medir pues me genera un poco de inflexibilidad. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros vámonos preguntando esa práctica pedagógica que nosotros desarrollamos con los estudiantes nos lleva a medir? Ahora bien, también encontré la palabra calificar. ¿Hasta qué punto usted y yo estamos calificando a los estudiantes? Porque es que calificar no es lo mismo a evaluar. Y entonces ustedes me dirán, profe Milena, pero es que hay que calificar, hay que dar una ponderación numérica o una letra, hay que dar un 5, un 10, un 1, un 2, o hay que dar una ponderación con letras, una A, una B, una C, una D, o al menos hay que decirle perdió, no perdió, pasó, no pasó. Hay que decirle de alguna manera que no está en el nivel que nosotros queremos o que está alcanzando el nivel que queremos. Entonces, calificar siempre va a ser algo importante y efectivamente nosotros como maestros tenemos que entender que debemos evaluar y que tenemos que calificar, pero que hay una diferencia entre ellas. Evaluar no es lo mismo que calificar. Evaluar es tener en cuenta una serie de elementos de carácter integral. Hay que mirar cuáles son esos contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal que el estudiante ha alcanzado en términos de los saberes, el saber conocer, el saber hacer, el saber ser, el saber convivir, el saber emprender, tal como lo dice la UNESCO, y cómo nuestros estudiantes están alcanzando esos saberes y esos aprendizajes de manera significativa. Evaluar implica observar, anotar, registrar, tener una serie de observaciones en torno a lo que el estudiante aprendió, y calificar va a ser un proceso secundario que efectivamente necesariamente nuestros sistemas educativos nos obligan, sobre todo por el tema de la cantidad de estudiantes, a dar una nota, pero tenemos que aprender a relacionar esos procesos de evaluación, de observación, de valoración, esos procesos que han sido registrados con sumo cuidado, en donde ha habido una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, esos procesos en donde hemos anotado consecuentemente cada una de las conductas de los estudiantes, de los procedimientos realizados, de los conceptos acerca de los cuales han dado cuenta, de la manera como lo han hecho, de sus niveles de desempeño, de las características de los aprendizajes que han alcanzado los estudiantes. Esos procesos de evaluación los debemos tener en cuenta, esos registros, y a partir de ahí sí podemos generar una calificación que tenga unos rangos de alcance a partir de los niveles de desempeño. Y para ello, pues aconsejo que utilicen taxonomías a su libre albedrío. Pueden ser las taxonomías de Bloom, de Marzano, de Kendall, de todos los quienes han aportado para que nosotros podamos calificar, pero teniendo en cuenta procesos cognitivos, metacognitivos, afectivos, sociomotores, y que podamos de pronto en un ranking numérico o de letras o de adjetivos decir, bueno, alcanzó, no alcanzó, o de verbos, alcanzó, no alcanzó, está en estado de aprendiz, de novato, aprendiz o experto, está entre el rango del 1 y el 3, entre el 3 y el 4, entre el 4 y el 5, y que podamos a partir de esos registros de la evaluación generar procesos de calificación. O sea, definitivamente con nuestros sistemas de evaluación es difícil que podamos quitar
el tema de la calificación, pero poco a poco iremos entendiendo que además de la calificación debemos entregar una valoración, una observación consciente, detallada, que le permita al estudiante entender qué pasó, por qué sacó ese 3.5 o por qué sacó esa B o por qué está en estado de aprendiz y no de experto. Entonces, esos elementos van a permitir que el estudiante analice qué está haciendo, cómo lo está haciendo, en qué está fallando y que esa evaluación sea el complemento de los procesos de calificación. Es decir, no, al revés, que la calificación sea el complemento de los procesos de evaluación y que permitan que el estudiante realmente sepa por qué está siendo calificado de esa manera y qué debe hacer para mejorar y asegurarnos que realmente ha recibido un proceso de heteroevaluación que realmente le clarifique a él el porqué de esa calificación y cómo se le va a apoyar para que siga mejorando. Ahora, cuando encuentro evaluar, también encuentro valorar. Valorar significa, en algún modo y de acuerdo con la Academia de la Lengua, decir qué es eso bueno que hace una persona. Valorar sus cualidades, sus características, tener en cuenta qué es eso maravilloso que tiene un ser humano. Valorar es dar valor, de acuerdo con lo que dice la Real Academia de la Lengua. Entonces, evaluar implica no solamente ver aquellos aspectos en los que nuestros estudiantes están fallando, sino evaluar implica también en qué estamos valorando en ellos, qué es eso que a lo que le damos valor, qué es eso que está haciendo demasiado bien el estudiante de acuerdo con sus propósitos de aprendizaje. Y valorar no es esperar a que él haga algo que yo quiero que haga, sino que a partir de lo que yo voy a enseñar, de los procesos de aprendizaje, el estudiante produzca algo nuevo, que le sirva para su vida, que sea significativo, que sea de valor para él y que le permita avanzar como persona y a futuro como profesional. Estimar también implica tener en cuenta unos rangos, estimar implica trabajar unos elementos, criterios, que me permitan generar una mirada un poco más clara acerca de lo que viene. Cuando hablamos de estimar, estamos pensando esto es lo que hay y esto es lo que vamos a hacer para fortalecer esto, para seguir aprovechando estas potencialidades y para ayudar en aquellos aspectos en el que el estudiante tiene aún dificultades. Sopesar. Cuando yo hablo de sopesar, entonces estoy mirando hasta qué punto hay ciertas cosas que el estudiante tiene muy bien y otras que no tienen. Sopesar me da esta idea, la idea de balanza, la idea de peso, la idea de mirar, bueno, probablemente no es tan bueno en escritura, pero cuando sustenta oralmente le va muy bien. Probablemente no es tan bueno dibujando, pero cuando explica en un juego de roles algo, lo hace muy bien. Entonces, sopesar me va a llevar también a mirar cuáles son esos aspectos en el que mis estudiantes son versátiles, son buenos, se les facilitan y cuáles no. Y entonces tendría que generar múltiples actividades, una tipología de estrategias, de técnicas y instrumentos de evaluación que permitan generar múltiples oportunidades para todos los estudiantes. Sopesar es eso, pensar cómo vamos a darle oportunidades a todos de acuerdo con esos pesos y esas balanzas que tenemos, porque no todos nuestros estudiantes son iguales y no todos aprenden al mismo ritmo y de la misma forma. Tasar también me brinda una oportunidad de observar hasta qué punto, tasar me brinda la oportunidad de pensar hasta qué punto se han logrado impregnar en el estudiante esos elementos propios del aprendizaje que han sido realmente significativos y han pasado a la estructura cognitiva. Tasar no es hablar de números, de letras, de porcentajes. Tasar es pensar hasta qué punto nosotros podemos generar una mirada mucho más consciente de los aprendizajes significativos de los estudiantes y hasta qué punto esto nos va a llevar a de verdad sacar, decantar, tasar realmente cuáles son esos aprendizajes que han sido significativos y que han pasado a la estructura cognitiva del estudiante y que ahora son parte de esa zona de desarrollo próximo de cada uno de nuestros alumnos. Y ponderar podría verse desde una perspectiva
no tan buena, pero queremos hablar en positivo. Ponderar nos invita a mirar cuáles son esos elementos que los estudiantes están desarrollando con gran versatilidad, con persistencia, que han alcanzado con esfuerzo, con dedicación, ponderar hasta qué punto el esfuerzo del estudiante ha sido el que se ha destacado, más que un resultado que yo espero perfecto. Pensemos en esto cuando estemos evaluando a los estudiantes. A veces esperamos el resultado, pero no estamos ponderando el proceso, no estamos mirando el esfuerzo que está haciendo el estudiante. Hasta qué punto el estudiante está desarrollando unas capacidades extra más allá de sus posibilidades y que le permiten encontrar nuevos caminos para crecer, para avanzar. Pero hasta qué punto nosotros estamos evaluando esos esfuerzos, ponderando esos esfuerzos de los estudiantes y llevándolos cada vez a niveles más amplios, más altos, superiores, que le permitan al estudiante tenerse confianza y decir, oiga, yo puedo avanzar, yo puedo crecer, yo puedo generar nuevas formas de aprender y no es tan difícil como lo pensaba. Entonces, fíjense cómo nomás este pequeño análisis que hemos hecho acá nos permite ver que la evaluación del aprendizaje tiene múltiples aristas, tiene múltiples caras, tiene múltiples perspectivas y es importante que nosotros como maestros analicemos cada uno de estos elementos y podamos generar una evaluación que nos lleve a alcanzar buenos resultados, pero que también nos lleve a formar buenos seres humanos.